El Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar nuevamente juntos para reflexionar en la palabra del Señor. Un saludo para todos aquellos que se conectan diariamente para escuchar la palabra del Señor. Acuérdese que la palabra llega cada noche de la semana a las 7 de la noche para escuchar palabra de Dios. Para el día sábado te queremos motivar a unirte a nuestros grupos familiares en línea. Si todavía no tienes esa bendición de participar en nuestros grupos familiares en línea, te quiero invitar a que nos escribas a los números que aparecen en pantalla en algunos momentos de la predicación, o vas a la página de la iglesia y ahí encontrarás la dinámica de cómo tú puedes comunicarte con nosotros, darnos tu nombre y te estaremos enviando el enlace de la reunión a la cual tú puedes asistir y conectarte. En esta hora, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a ir a la palabra para que el Señor edifique y fortalezca nuestra vida. Evangelio de Lucas, ahí vamos a leer Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Ahí vamos a estar leyendo la palabra. Dice San Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado más que el otro, que cualquier otro que haya subido a la casa de Dios. Pero qué lindo es cuando leemos las porciones de la palabra. Usted acaba de leer los versículos que tenemos en esta hora del 9 al 14 y mire qué lindo, ¿verdad? Qué lindo cómo el Señor Jesucristo siempre tenía una enseñanza para cada circunstancia, una enseñanza para cada situación, y al leerlo detalladamente usted ve que el Señor Jesucristo refiere una parábola, y ya hemos dicho que las parábolas eran enseñanzas del mundo terrenal comparadas con el mundo espiritual, sacando siempre una enseñanza práctica para la vida. Así era el Señor. El Señor era tan lindo que siempre estaba poniendo parábolas, poniendo enseñanzas, y en este caso el Señor pone una parábola que nos enseña el cómo tocar el corazón de Dios. Por eso el tema del mensaje que en esta hora yo quiero compartir con ustedes, lo que toca el corazón de Dios. Qué lindo cuando uno piensa lo que toca el corazón de Dios. En primer lugar, yo quiero que pensemos en que no es difícil tocar el corazón de Dios. Habemos algunas personas en el ámbito humano que somos bastante difíciles, somos bien complejos, somos duros, insensibles muchas veces a las acciones de los demás, y somos tan cerrados a las acciones de las personas que es difícil que se nos toque, es difícil que se nos sensibilice. Pero qué lindo es mantener y cultivar la sensibilidad tal que hasta las cosas más sencillas nos impacten de tal manera que nos agraden las acciones que los demás rodean alrededor. Pues le quiero comentar que a Dios no le es difícil, hermanos amados, el que toquemos su corazón. Alguien puede creer de manera equivocada y decir: no, hombre, es que Dios está demasiado elevado, demasiado alto. Hay personas que sus estándares son demasiado elevados, demasiado altos. Por más que usted haga y haga, nunca recibe un agradecimiento, nunca recibe una palabra de decir: hey, qué bueno lo que tú hiciste, qué precioso lo que tú hiciste, qué loable lo que tú hiciste. Por eso vale la pena el tener un corazón sensible y entender y saber que a Dios
Dios no es difícil tocar su corazón. Y Él pone la parábola. Nuestro Señor Jesucristo pone la parábola del publicano y el fariseo. Pero ¿a quiénes les estaba poniendo la parábola? Dice el versículo con el cual iniciamos la lectura de la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Que ahí está el detalle. El Señor observó que habían personas en su derredor que confiaban en sí mismos como justos, y eso de seguro al Señor no le pareció. Ver que hubieran personas que confiaban en sí mismos, que de seguro decían: yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquí, yo hago allá, y el yo, el ego resaltándose. Pero no solo ese era el pecado del egocentrismo, sino el menosprecio hacia los demás. Hay personas que en la misma inseguridad en la que viven tratan de ver de cómo aumentan su ego, alimentan su ego, pero a la vez desprecian a las personas que están en derredor. Y eso abunda bastante. Incluso hay jóvenes, señoritas y niños. Lo vamos a ver desde ese panorama. Hay niños y jóvenes, señoritas, que enfrentan a veces situaciones que no son fáciles. Le llaman el famoso bullying. Y yo espero que nadie de los que esté viendo este programa en esta hora esté enfrentando bullying. Ahorita no hay clases presenciales aún, ¿verdad?, dentro de las que son las instituciones en el país, pero cuando se está de manera presencial a veces se vuelve aquello más duro. Incluso hoy en día, aunque no se esté presencial, a veces las redes sociales permiten el bullying a través de la conectividad, a través de los mensajes que se colocan, y eso abunda bastante. Las personas inseguras hacen eso, alimentan su ego menospreciando a los demás. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo no para alimentar el ego. El Señor Jesucristo vino a este mundo no para fortalecer su ego. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para poder mostrar el camino de la misericordia, el camino de la justicia. Y por eso Él presenta la parábola del publicano y el fariseo, en la cual enseña cómo tocar el corazón de Dios. Claro, en primer lugar, hablemos de lo que estorba tocar el corazón de Dios. Lo que estorba tocar el corazón de Dios no es Dios. Fíjese, cuando uno va a la palabra, no es Dios quien estorba tocar su corazón. No es Dios el que pone distancias. Los seres humanos ponemos distancias. Los seres humanos ponemos fronteras. Los seres humanos ponemos estándares. Los seres humanos ponemos limitantes. Los seres humanos a veces ponemos perfiles. Incluso a veces uno hasta en broma le dice a algunos jóvenes que ya tienen, póngale, van llegando ya a los 29, 30 años a veces de edad, y uno le dice: bueno, hijo, ¿y qué pasó, verdad? ¿Y en qué momento te vas a casar? Y viene otro y los molesta y le dice: no, es que los estándares de ya son demasiado elevados. Y claro, hay algunos que dicen: no, pastor, lo que pasa es que ya no soy un joven, ¿verdad?, que voy a tomar decisiones a la loca, decisiones ahí a la deriva, ya lo pienso mejor. ¿Y qué le dicen los demás? Bájale un poquitito el perfil, bájale un poquitito el estándar. Y claro, ¿verdad?, un jovencito, una señorita que ya se ha preparado, que tiene su trabajo, que tiene ya su universidad, de una u otra manera, no son los mismos estándares que tiene alguien de 17, 18, 19, 20 años, los estándares. Pero bueno, en ese ámbito vale la pena que los jóvenes sepan tener sus estándares a través de los cuales van a conformar un matrimonio, y vale la pena. Pero en general, en las relaciones interpersonales, vale la pena ver cómo el Señor permite la cercanía a Él, permite la comunión con Él. Lo que estorba cuando leemos la palabra, el tocar el corazón de Dios. Y ahí está el fariseo. El fariseo que estorbó, él mismo era el estorbo para poder tocar el corazón de Dios. Al final de la parábola, el Señor dice: ¿quién de ellos salió justificado? ¿Quién de ellos salió justificado? ¿Quién de ellos tocó el corazón de Dios? La palabra justificar es que el Señor dijo: este me ha agradado, este sale justificado. ¿Y quién de ellos, dice, quién de ellos salió justificado? Pues el primero no salió tan justificado. Dice que el fariseo, puesto en pie, no era problema que estuviera en pie, y eso hay que aclararlo, porque algunos, cuando tocan
este punto, retoman una doctrina de orar solo de rodillas. Y dice, mira el fariseo en pie, por eso no agradó al Señor, porque estaba de pie. Las posiciones físicas no son las que van a determinar si tocamos o no tocamos el corazón de Dios. Y aquí, en este caso, la Biblia no habla en ninguna parte que hay que orar solo de rodillas, que es bendición orar de rodillas, claro, yo creo que todos los que hemos practicado el arrodillarnos, algunos ya nos duelen los huesos, ¿verdad? Algunos ya no tenemos mucho músculo y nos duelen los huesos al arrodillarnos, hay que andar ocupando quizás algún cojincito, pero le diré una cosa, no está en la posición del cuerpo, está en la condición del alma. El fariseo puesto en pie oraba, qué bueno era que oraba, pero esta oración no tocó el cielo, esta oración no tocó el corazón de Dios, esta oración no pasó del encielado del templo. ¿Por qué? Porque él oraba consigo mismo. ¿Y qué decía él cuando oraba? Él oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ay, ahí es el problema, cuando se menosprecia a las personas que nos rodean. Nadie debería de menospreciar a las personas que le rodean. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que nos menospreciamos a los demás, estamos menospreciando la creación de Dios. Y alguien podrá decir, sí, pero es que él tiene tal defecto y tal debilidad, él tiene tal circunstancia, pero ¿y nosotros? ¿Cuántas cosas vamos a tener también que se nos puede señalar? Entonces ese fue el problema grande del fariseo. Él comenzó a dar, y bueno, y lo tremendo es que dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y sumado a eso le dice, ladrones, injustos, adúlteros, y todavía de remate, ni aún como este publicano, ni aún como este publicano. Los fariseos eran los, entre comillas, santos del Antiguo Testamento, que luego llegan a la parte del Nuevo Testamento mencionados. Los fariseos eran conocedores de la ley antiguo testamentaria. Los fariseos eran aquellos que peleaban por la práctica de los mandamientos antiguo testamentarios, pero los que le convenían a ellos. Ellos perdieron de vista el espíritu, el sentir, lo central de la ley antiguo testamentaria. A los publicanos los criticaban. Publicano era un cobrador de impuestos. Publicano era aquel que trabajaba para el Imperio Romano. Desde el momento trabajaba para el Imperio Romano, ya era despreciable para los judíos. Les cobraba impuestos, era despreciable para los judíos. Y resulta que se va también al templo a orar. Resulta que este hombre tenía necesidad espiritual, porque la realidad es que a los templos no vamos personas santas, justas, vamos para ser santificados, ser justificados, ser perdonados por la gracia del Señor. Y qué lindo es que nos muestra la parábola, nos muestra que aquellos dos varones entraron con toda libertad, queriendo enseñarnos el Señor que Él abre sus brazos para toda persona, pero este dice, ni aún como este publicano, y luego empezó a enorgullecerse de lo que hacía. ¿Eran malas las cosas que hacía? No eran malas, eran bíblicas, eran parte de lo que la palabra enseña. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Es malo el ayuno? Entonces no, lo malo era que estaba gloriándose del ayuno. Lo malo era que estaba gloriándose de lo que él hacía. El ayuno es bíblico, el ayuno está en la palabra de Dios. No es el tema de esta hora, no es el tema de esta hora, pero el ayuno estaba dentro del marco de la voluntad de Dios. Y él dice luego, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y que por cierto, algunos de estos se retoman también, al igual que decir que se debe de orar solo de rodillas, porque el fariseo orando de pie, algunos dicen, no hombre, el ayuno ya no es para ahora. Miren, el Señor dijo que el ayuno ya no agradó, el fariseo no agradó a Dios con el ayuno es bíblico. Otros se retoman de que los diezmos ya no son para esta época, para
para el sostenimiento de la iglesia y retoman a su conveniencia. ¿Se da cuenta que el fariseísmo sigue en el presente? De una u otra manera, el fariseísmo estorba tocar el corazón de Dios. El ser un fariseo estorba tocar el corazón del Señor. Él estaba gloriándose. Malo ayunar, no, es bíblico, y él obedecía a lo bíblico. Malo diezmar, no, al contrario, él estaba obedeciendo la palabra del Señor. Y para aquellos que practicamos estas cosas, y uno ve la bendición de Dios al obedecerlo, pero no nos vamos a andar gloriando. Al ayunar nadie se tiene que dar cuenta que ayuno. Uno tiene que hacerlo de manera secreta. Cuando yo doy al Señor, le voy a dar con todo el corazón. Pastor, pero entonces, ¿por qué en las iglesias se nos pide el que podamos llenar un sobrecito con nombre, con dirección, con datos? Porque las congregaciones llevan un récord. Las congregaciones llevan un récord en el cual cada miembro de la iglesia, ¿verdad?, está sosteniendo la obra del Señor, y es un orgullo espiritual. Lo vamos a llamar desde ese panorama, ¿verdad? Es satisfacción espiritual saber que soy miembro de una congregación y que aporto para la bendición, y que entre todos sostenemos la obra del Señor, aparte de la contabilización que sirven esos datos. Pero a lo que vamos no era malo lo que él estaba haciendo, era malo lo que él estaba vanagloriándose, lo que estorba tocar el corazón de Dios. La oración del fariseo refleja egoísmo. La oración del fariseo refleja soberbia. Él menosprecia a otros, se apoya en los ayunos, se apoya en el diezmo, se apoya en lo que hace y no en la palabra. Y eso no toca el corazón de Dios. El orgullo y la arrogancia, el menosprecio a los demás, cierra la puerta para tocar el corazón de Dios. Pero pastor, ¿y entonces qué toca el corazón de Dios? ¿Qué toca el corazón de Dios? Mira el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. La actitud del publicano fue de quebranto. La actitud del publicano fue de humildad. Él consideró, ¿verdad?, que no era digno. En primer lugar, se quedó de lejos, se quedó de lejitos, ahí en una esquinita del templo. No quería alzar sus ojos, lo que supone que estaba postrado. Su oración fue de arrepentimiento, humillación y dolor, reconociendo su pecado. El quebranto y la humillación lo llevó a tocar el corazón de Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque la parábola termina, y yo voy a ir terminando también con el versículo 14, cuando dice: os digo que éste descendió a su casa justificado, tocando el corazón del Señor. Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo tocar el corazón de Dios? Cuando nos quebrantamos, cuando reconocemos, cuando nos humillamos delante del Señor. ¿Cómo estorbar el tocar el corazón del Señor? Cuando actuamos con soberbia, cuando actuamos con orgullo, cuando actuamos con vanagloria. La gran pregunta para concluir es: ¿cuál es el camino que vamos a retomar en esta hora? ¿Cuál es el camino que vamos a retomar? ¿El camino de la humildad? ¿El camino del reconocimiento? ¿El camino del arrepentimiento? ¿O vamos a retomar el camino de la autojustificación, de la autodependencia, del autorreconocimiento, del orgullo, de la vanagloria que Dios resiste? Porque la palabra misma lo dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a retomar el buen camino. ¿Cuál camino vamos a retomar? Mi hermano, mi hermana, ¿cuál camino vamos a retomar? El camino de la humildad, la mansedumbre, el reconocimiento, el arrepentimiento, el quebranto que toque el corazón de Dios, o el camino de la vanagloria y la autojustificación. Qué importante es estar en paz con Dios, tocando su corazón. Termino como inicié: no es difícil tocar el corazón de Dios. Así que, amados y amadas, reconozcamos eso. No es difícil
tocar el corazón de Dios. Y yo te quiero motivar en este momento a tocar el corazón de Dios. Mis hermanos, siendo humildes delante de Él y quebrantándonos delante de Él, y mis amigos, entregándole el corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. En este mismo momento tú lo puedes hacer. Te invito a hacer la oración que sigue en este momento. Ora conmigo de esta manera y entrégale tu corazón y sigue oyéndonos cada día de la semana. Dios me los bendiga a todos en esta hora. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón, de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.